aclarando la última Sí, pregunta que tomamos. gracias. Ahora bien, hablando de los detonantes del suicidio, es una pregunta relativamente, es una pregunta bastante compleja como para circunscribirlo a tres Ujú. puntuales causas. Lo que sí podemos hacer es describir probablemente los mecanismos por los cuales una persona pasa de una situación de estrés emocional, una situación de enfermedad mental de moderada severidad, a una situación de riesgo inminente de suicidio y de consumación del suicidio. Y ese proceso se da sobre todo por dos elementos. Uno es el deterioro o agotamiento de la capacidad de resiliencia de la persona, los recursos de afrontamiento. Y el otro es el incremento, la perpetuación de los estresores externos. Porque al final del día, el suicidio generalmente es un intento desesperado por cambiar mis circunstancias, Dejar de sufrir. dejar de sufrir, parar de sufrir. No necesariamente es un deseo de no existir o de dejar de vivir. Sino de un cambio repentino. Un cambio repentino, exactamente. Esto Una una forma de solución. contextualizar el fenómeno del suicidio. Entonces, si yo me enfrento, es como una balanza entre la esperanza y la desesperanza. La desesperanza y el discurso que evidencia desesperanza es uno de los indicadores de riesgo. Si nosotros, por ejemplo, los psiquiatras y los especialistas en salud mental, entre el cuestionamiento que le hacemos a los pacientes está en el de proyectos a futuro, planes a futuro. Una persona, lo cual no es 100% patognomónico, o sea, no quiere decir que una persona que en ese momento no te pueda estructurar planes a futuro se piensa quitar la vida, pero es algo que nos arroja bastante información. Una persona que no tiene la capacidad o la disposición o la voluntad de estructurar qué quiere hacer en una semana, en un mes, durante el siguiente año, cómo se ve a sí mismo dentro de 5 años, dentro de 10 años. Y también el discurso cargado de elementos de desesperanza, de inutilidad, de ya no vale la pena, de no importa el esfuerzo que yo haga, no voy a tener un resultado positivo, El etcétera, tiempo se etcétera. terminó y El ya. Sentir que no tiene apoyo. Exactamente, es un equilibrio. Entonces, hablando de cómo en cierto sentido predecir o poder identificar situaciones de riesgo, está eso. Si nosotros vemos que una persona se está enfrentando a un estresor, a una situación difícil, y esa situación difícil vemos no está solventándose, cada vez se torna más avasallante, más difícil, más estresante. Y vemos que esa persona está agotándose, se le están acabando las puertas, se le están Pero acabando. hay gente que no lo demuestra siquiera. Pero hay una parte que es la demostración visible, otra cosa es la realidad objetiva. Si nosotros tenemos cerca un vecino, un amigo, un hermano, un familiar cercano o no tan cercano, y nosotros vemos objetivamente que esa persona cada vez se ve más deteriorada físicamente, aunque no lo exprese, si vemos que esa persona progresivamente tiene más situaciones económicas, tiene más situaciones de dificultad, su matrimonio está deteriorándose Su más, trabajo, su todo. trabajo va deteriorándose, entonces ya nosotros tenemos una idea de que esa persona necesita tener contacto con salud mental, necesita un Ayuda. acompañamiento.